Viaja con nosotros a los pueblos mágicos más impresionantes en Puebla, pueblos más bonitos de México que pocos saben que existen. Hoy los invito a un recorrido fascinante por los 10 mejores pueblos mágicos de Puebla, una guía completa de Puebla con muchos lugares para visitar en Puebla, hermosos lugares en México, un país lleno de belleza, maravillas y encantos ocultos. Bienvenidos a un viaje fascinante de turismo en Puebla a través de los pueblos mágicos de Puebla. Una hermosa región no solo es conocida por su exquisita gastronomía y su rica historia, sino también por sus encantadores pueblos que ofrecen un vistazo a la diversidad cultural y arquitectónica del país. Desde las coloridas calles de Cholula, con su majestuosa pirámide, Cuetzalan, reconocido por la Organización Mundial del Turismo, OMT, como uno de los pueblos más lindos del mundo, pueblos mágicos con cascadas, hasta las impresionantes vistas en Zacatlán de las Manzanas, cada pueblo tiene su propia historia que contar. Prepárense para descubrir lugares donde la tradición y la modernidad coexisten en perfecta armonía, brindando a los visitantes experiencias únicas y memorables. Cada uno de estos pueblos son destinos turísticos de México que ofrecen una combinación perfecta de historia, tradiciones, riqueza cultural, ciudades coloniales y paisajes naturales impresionantes únicos que los hace verdaderas joyas escondidas en el corazón de México. Si se han preguntado, ¿qué hacer en Puebla? Acompáñenme en esta aventura llena de actividades turísticas en Puebla y déjense enamorar por la magia de Puebla. Comenzamos nuestro recorrido. Atlixco. Atlixco, ubicado en el estado de Puebla, es un pueblo mágico que se distingue por su clima templado, su colorido entorno y su rica cultura. Aquí te presento algunos de sus atractivos más destacados. Atlixco, cuya etimología proviene del náhuatl Atlixco, significa agua en el valle. Este pueblo fue fundado por los teochimecas, un grupo indígena que habitaba la región antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Durante la conquista, Atlixco se convirtió en un centro agrícola destacado, gracias a su clima templado y fértiles tierras. En 1534, se estableció el primer asentamiento español bajo la guía de Hernán Cortés. La iglesia de Santa María de la Natividad, construida en el siglo XVI, es un símbolo del mestizaje cultural. Atlixco es conocido hoy en día por su belleza natural, su producción de flores y su tradición culinaria, lo que lo convierte en un destino turístico atractivo. Atlixco es conocido por sus espectaculares viveros y jardines de flores, que lo hacen famoso durante la Feria de la Flor. Además, ofrece impresionantes vistas del volcán Popocatépetl, lo que lo convierte en un destino fotográfico ideal. El centro histórico de Atlixco está lleno de ejemplos de la arquitectura barroca poblana. Lugares emblemáticos como la iglesia de San Félix Papa, la capilla de la Tercera Orden y el Centro Cultural El Carmen resaltan el valor arquitectónico y artístico del pueblo. Atlixco celebra cada año el Festival de Huiatliscayotl, que es un homenaje a las danzas indígenas y a las costumbres de la región. Este evento cultural atrae a muchos visitantes interesados en las tradiciones locales. Atlixco es conocido también por sus exquisitos platillos tradicionales. No puedes dejar de probar el mole poblano o el pan de feria. La mezcla de sabores locales añade a la experiencia de este destino turístico. Atlixco es un destino turístico muy atractivo gracias a su combinación de belleza natural, riqueza cultural y su acogedor clima. Chignahuapan. Chignahuapan, en la Sierra Norte de Puebla, es un pueblo mágico que se distingue por su riqueza natural y su singular arquitectura. Chignahuapan, cuyo nombre significa sobre las 9 aguas en náhuatl, es un pueblo que ha mantenido su herencia indígena a lo largo de los siglos. Fundado por los totonacas, este lugar fue un importante centro religioso antes de la llegada de los españoles. En 1534, se formalizó la conquista, lo que permitió la construcción de iglesias y otras edificaciones coloniales. El Santuario de la Virgen de los Remedios es uno de sus principales atractivos y un sitio de peregrinación. Chignahuapan es famoso por sus esferas navideñas y su producción de aguas termales, lo que también lo hace un atractivo turístico. Este pueblo mágico destaca por su rica historia, uniendo la herencia indígena y colonial. Rodeado de ríos, cascadas y pozas termales, Chignahuapan es ideal para los amantes de la naturaleza. Su famosa laguna en el centro del pueblo es perfecta para paseos en lancha y ofrece vistas pintorescas, mientras que la cascada de Quetzalapan es uno de sus atractivos más impresionantes. Chignahuapan es conocido por la producción de esferas navideñas, lo que atrae a muchos turistas, especialmente durante la temporada festiva. Además,
Destaca su tradición en la fabricación de artesanías de madera y cerámica. El kiosco estilo mudéjar en el centro de la plaza principal es un símbolo arquitectónico de Chignahuapan. También, la Basílica de la Inmaculada Concepción alberga una de las esculturas más grandes de la Virgen María en América Latina, una obra que mide 12 metros de altura. El Festival de la Luz y la Vida es una celebración importante que tiene lugar en el Día de los Muertos en Chignahuapan. Este evento mezcla tradiciones prehispánicas y católicas, creando un espectáculo visual con luces y música en la laguna central. Chignahuapan es un destino turístico que combina naturaleza, tradición y cultura en un solo lugar, ideal para quienes buscan una experiencia auténtica en México. Cholula. Cholula es conocida por su rica historia y su impresionante pirámide, que es la más grande en volumen en el mundo. Fundada por los totonacas alrededor del año 200 a.C., Cholula se convirtió en un importante centro religioso y cultural. La ciudad fue un lugar clave para el intercambio de ideas y productos en Mesoamérica. Durante la llegada de los españoles en el siglo XVI, Cholula fue testigo de una gran desaparición de indígenas en México, bajo las órdenes de Hernán Cortés. La construcción de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios sobre la pirámide simboliza el mestizaje entre las culturas indígena y española. Hoy en día, Cholula es famosa por sus tradiciones culinarias, su arquitectura colonial y su vibrante vida cultural. Cholula, Puebla, es un pueblo mágico que destaca por su impresionante riqueza cultural, histórica y arquitectónica. Es mundialmente conocida por albergar la Gran Pirámide de Cholula, la más grande en volumen en el mundo, sobre la cual se construyó el santuario de Nuestra Señora de los Remedios, una joya barroca. Este sitio arqueológico ofrece una fusión única de arquitectura prehispánica y colonial. Cholula es también famosa por su vida cultural, con festivales como la tradicional Feria de Cholula y su vibrante zócalo lleno de restaurantes, cafeterías y galerías de arte. La ciudad cuenta con más de 30 iglesias que representan una mezcla de estilos arquitectónicos, como el barroco, neoclásico y churrigueresco, siendo la iglesia de San Gabriel una de las más importantes. En cuanto a su belleza natural, Cholula ofrece vistas espectaculares del volcán Popocatépetl, lo que la convierte en un destino ideal para los amantes de la naturaleza y la historia. Este destino turístico es perfecto para quienes buscan explorar la herencia cultural de México en un entorno lleno de historia, arte y belleza natural. Huauchinango. Huauchinango es un pueblo mágico ubicado en el norte del estado de Puebla. Su historia se remonta a la época prehispánica, cuando era habitado por los totonacas. Se menciona que fue fundado en el siglo XVI, y su nombre proviene del náhuatl, que significa lugar donde se crían las flores. Durante la época colonial, Huauchinango se convirtió en un importante centro comercial y agrícola, destacando en la producción de café y caña de azúcar. En 2002, fue nombrado Pueblo Mágico, lo que ha permitido el desarrollo de su infraestructura turística. Huauchinango es conocido por su belleza natural, su arquitectura colonial y las tradiciones indígenas que se conservan en sus festividades, como la celebración de la Feria del Café. Huauchinango, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, es un pueblo mágico ideal para los amantes de la naturaleza y la historia. Su nombre en náhuatl significa lugar rodeado de árboles, lo que refleja su impresionante entorno natural, lleno de montañas, ríos y cascadas que atraen a los turistas para realizar actividades como senderismo y exploración. Este pueblo tiene una arquitectura colonial que se puede apreciar en su colorido zócalo, presidido por el Palacio Municipal, y las casonas coloniales que datan de la llegada de los frailes agustinos. Huauchinango también es conocido por su rica tradición cultural, celebrando cada año la Feria de las Flores, un evento donde los lugareños muestran su amor por la horticultura y sus tradiciones. Entre sus atractivos naturales más importantes están la presa de Tenango y la cascada de Totolapa, lugares perfectos para disfrutar de vistas panorámicas y desconectar de la rutina urbana. Además, su clima fresco y su gastronomía típica, como las cecinas y los tamales, son irresistibles para los visitantes. Con un equilibrio perfecto entre historia, cultura y naturaleza, Huauchinango es un destino turístico. Pahuatlán. Pahuatlán, otro pueblo mágico, se encuentra en la Sierra Norte de Puebla y es famoso por su rica herencia cultural y natural. Su fundación se atribuye a los totonacas, quienes establecieron la región alrededor del año 200 a.C. El pueblo es conocido por sus tradiciones indígenas y su artesanía en papel amate. Durante la época colonial, Pahuatlán se destacó por su producción de textiles y su comercio en la región.
En 2002, fue designado como pueblo mágico, lo que ha ayudado a promover su historia y cultura. Pahuatlán es famoso por sus paisajes montañosos y su arquitectura colonial, así como por las festividades que celebran la identidad indígena, como el Día de Muertos y las fiestas patronales. Pahuatlán, en la Sierra Norte de Puebla, es un pueblo mágico que destaca por su profunda conexión con las tradiciones indígenas y su riqueza cultural. Este lugar es conocido por la convivencia entre las culturas náhuatl y otomí, quienes han preservado costumbres ancestrales, como la elaboración de papel amate, una técnica prehispánica de gran valor cultural. El paisaje natural de Pahuatlán es impresionante, con sus montañas, ríos y senderos que invitan a realizar ecoturismo. Además, es un destino ideal para quienes buscan desconectar de la vida urbana y sumergirse en la naturaleza. En cuanto a su arquitectura, el centro del pueblo conserva un encanto colonial, con calles empedradas y casonas antiguas que mantienen la esencia de su historia. Pahuatlán es también famoso por su gastronomía, donde destacan los tamales y el tradicional pulque, bebida fermentada de origen prehispánico. La combinación de naturaleza, cultura viva y tradiciones culinarias hacen de Pahuatlán un destino atractivo para los viajeros que desean una experiencia auténtica y enriquecedora. Cuetzalan del Progreso. Cuetzalan, un pueblo mágico, fue fundado por los totonacas y se encuentra en una región montañosa rica en biodiversidad. La fundación se data alrededor del año 200 después de Cristo y es famosa por su arquitectura colonial y sus tradiciones indígenas. Durante la conquista española, Cuetzalan mantuvo gran parte de su cultura indígena, lo que le ha permitido conservar sus costumbres y tradiciones hasta la actualidad. Su iglesia principal, la parroquia de San Francisco, fue construida en el siglo XVI y es un símbolo de la fusión cultural. Cuetzalan es reconocido por su producción de café y su mercado tradicional, donde se pueden encontrar artesanías y productos locales, lo que lo convierte en un destino atractivo para los turistas que buscan una experiencia auténtica. Cuetzalan del Progreso, en Puebla, es uno de los pueblos mágicos más fascinantes de México, destacando por su riqueza cultural, arquitectónica y natural. Este pueblo se encuentra enclavado en la Sierra Poblana, rodeado de montañas. Este lugar habita en la sierra, rodeado de montañas, entre bosques con niebla, cafetales, cascadas, cuevas, grutas y helechos gigantes, lo que le confiere una atmósfera mística y única. Cuetzalan del Progreso, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, es un pueblo mágico con gran atractivo cultural y natural. Su riqueza arquitectónica destaca con calles empedradas y casas coloniales adornadas con techos de teja roja. Entre sus joyas culturales se encuentra la parroquia de San Francisco, un imponente edificio neogótico. Entre los atractivos arquitectónicos, destacan la parroquia de San Francisco, la capilla de la Purísima Concepción y el Palacio Municipal, construcciones que mezclan estilos coloniales con elementos indígenas. La Organización Mundial del Turismo, OMT, reconoció al hermoso pueblo mágico de Cuetzalan del Progreso como uno de los pueblos más lindos, no solo de México, sino de todo el mundo. Con sus calles empedradas repletas de pasadizos y lugares por conocer, este lugar te invita a repasar su historia hasta convertirse en uno de los sitios más bellos de todo Puebla. Cuetzalan forma parte de los 217 municipios del estado de Puebla en México. Este lugar habita en la sierra, entre bosques con niebla, cafetales, cascadas, cuevas, grutas y helechos gigantes. El pueblo también es conocido por sus danzas tradicionales, como la famosa danza de los voladores, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta danza ritual es una atracción imperdible para los visitantes interesados en las tradiciones prehispánicas. Para los amantes de la naturaleza, Cuetzalan es un paraíso con cascadas como las de Las Brisas y Quetzalapan, que ofrecen escenarios perfectos para el ecoturismo y la aventura. Rodeado de selva y cascadas, Cuetzalan ofrece oportunidades para el ecoturismo. Las cascadas como Las Brisas y El Salto invitan a disfrutar de la naturaleza, mientras que sus grutas, como la Gruta de Atepoluí, ofrecen experiencias únicas de espeleología. La producción local de café y vainilla también es un atractivo destacado, permitiendo a los turistas conocer más sobre estos productos tradicionales. Este destino es también reconocido por su herencia indígena, con una comunidad nahua activa que preserva sus tradiciones a través de la gastronomía, la artesanía y sus danzas rituales. Visitar Cuetzalan es adentrarse en una experiencia auténtica y mágica, ideal para quienes buscan conectar con la cultura ancestral de México. Jicotepec. Jicotepec es un pueblo mágico situado en la Sierra Norte de Puebla. Su origen se remonta a los pueblos totonacas y chichimecas, que habitaron la región antes de la llegada de los españoles.
La fundación oficial de Jicotepec se realizó en 1542, cuando se estableció como un importante centro agrícola y comercial. Su nombre proviene del náhuatl Xicotepetl, que significa Cerro de las Serpientes. Durante la época colonial, Jicotepec se destacó por su producción de café y caña de azúcar. Actualmente, el pueblo es conocido por su arquitectura colonial, tradiciones indígenas y festividades como la Feria de la Primavera, que celebran su rica herencia cultural. Jicotepec es un pueblo mágico que destaca por su impresionante belleza natural, riqueza cultural y arquitectura colonial. Es ideal para los amantes del ecoturismo y la historia, con atractivos que combinan naturaleza y tradición. Jicotepec tiene profundas raíces indígenas, evidentes en sus festividades y tradiciones, como la veneración a la Virgen de Guadalupe. Además, el pueblo es conocido por su producción de café, siendo uno de los más importantes en Puebla. Visitar las plantaciones y participar en recorridos es una experiencia única para conocer la cultura cafetalera. Entre sus principales edificaciones destacan la parroquia de San Juan Bautista, una iglesia que sobresale por su estilo neogótico y sus majestuosos vitrales. También está el monumento a la Virgen de Guadalupe, que es el más grande en el mundo dedicado a esta figura religiosa. Rodeado de montañas y neblina, Jicotepec es perfecto para el ecoturismo, con ríos, cascadas y áreas para practicar senderismo. El clima húmedo permite una vegetación exuberante, perfecta para relajarse y disfrutar del entorno natural. La cascada de Tlaxcalantongo es un lugar emblemático para los turistas amantes de la naturaleza. Tlatlauquitepec. Tlatlauquitepec, también ubicado en la Sierra Norte, es conocido por su belleza natural y su rica cultura. Su fundación data de 1540, cuando se estableció como un centro de comercio y producción agrícola. Su nombre, que en náhuatl significa lugar de las tierras secas, refleja la geografía de la región. Durante la colonia, Tlatlauquitepec se convirtió en un punto estratégico para el comercio de productos como el café y el maíz. Hoy en día, este pueblo mágico es famoso por su arquitectura colonial, su entorno natural y festividades como la Feria de Tlatlauquitepec, que atrae a turistas de diversas partes del país. Tlatlauquitepec, conocido como el Jardín de la Sierra, es uno de los pueblos mágicos más encantadores de Puebla, ideal para quienes buscan una mezcla de riqueza cultural, belleza arquitectónica y naturaleza impresionante. Este pueblo destaca por su herencia náhuatl, visible tanto en su nombre como en sus costumbres. Tlatlauquitepec significa cerro de color rojo, y el lugar ofrece una mezcla entre cultura indígena y tradiciones coloniales. Las festividades locales como la Feria del Chile Atado o la celebración de Día de Muertos son reflejo de su vibrante vida cultural. Uno de los puntos más emblemáticos es el Santuario del Señor de Huastla, con una arquitectura colonial que impresiona por su historia y su entorno natural. La parroquia de Santa María de la Asunción es otro ejemplo, con una impresionante fachada y vistas a los cerros. Sus calles empedradas y casas de estilo tradicional le otorgan un encanto único. El paisaje de Tlatlauquitepec es espectacular. Entre sus principales atractivos se encuentran la cascada Pustla y la laguna de Chignahuapan, lugares ideales para los amantes del ecoturismo. El Cerro Cabezón, un sitio favorito para practicar senderismo, ofrece vistas panorámicas impresionantes del valle. Tlatlauquitepec es una joya para quienes buscan conocer el México tradicional rodeado de naturaleza. Tetela de Ocampo. Tetela de Ocampo es un pueblo mágico ubicado en la Sierra Norte de Puebla. Su fundación se remonta a la época prehispánica, habitada por pueblos totonacas. Sin embargo, la fundación formal se dio en 1540, bajo la influencia de los españoles. Su nombre proviene del náhuatl, Tetela, que significa en la cima de la montaña. Durante el periodo colonial, Tetela se destacó por su agricultura y producción de café. El pueblo es conocido por su arquitectura colonial, con calles empedradas y edificios históricos, así como por su rica tradición cultural y festividades que celebran la identidad indígena. Tetela de Ocampo, conocido como la Tierra de los Milagros, es un pueblo mágico en Puebla, rodeado de montañas y rica en biodiversidad. Riqueza cultural, la población indígena totonaca es parte integral de Tetela, lo que se refleja en sus tradiciones y festividades. La Feria de la Nuez y la celebración de la Semana Santa son eventos culturales importantes que muestran danzas, música y gastronomía local. La iglesia de San Juan Bautista es un hermoso ejemplo del estilo colonial, destacándose por su altar de estilo barroco y su impresionante fachada. Las casas de adobe y teja añaden un encanto especial al pueblo. Tetela está rodeado de paisajes naturales impresionantes.
Las cascadas como la de La Joya y el Parque Nacional Iztapopo son perfectos para los amantes del senderismo y la naturaleza. Además, los miradores ofrecen vistas panorámicas que cautivan a los visitantes. La comida en Tetela incluye platillos típicos como el mole, los tamales y la barbacoa, además de productos locales como nueces y café que son reconocidos por su calidad. Los turistas pueden disfrutar de actividades al aire libre como ecoturismo, exploración de cuevas y recorridos en bicicleta. Este destino es ideal para quienes buscan experiencias auténticas en México, combinando historia, naturaleza y cultura en un solo lugar. Zacatlán. Zacatlán, también conocido como Zacatlán de las Manzanas, es famoso por su producción de manzanas y por ser un centro turístico importante. La fundación de Zacatlán se sitúa en 1519, cuando fue establecido por el pueblo otomí. La influencia de los frailes franciscanos en el siglo XVI fue crucial para su desarrollo, fomentando la agricultura y la producción de sidra. Zacatlán es conocido por su belleza natural, con impresionantes paisajes de montañas y valles. La arquitectura colonial del pueblo, junto con su famoso reloj floral y festividades, como la Feria de la Manzana, hacen de este lugar un atractivo turístico significativo. Zacatlán de las Manzanas es un encantador pueblo mágico en Puebla, conocido por su producción de manzanas y su rica historia. Este pueblo tiene una herencia indígena significativa, especialmente de los totonacas. La Feria de la Manzana es un evento anual que celebra la cosecha con música, danza y gastronomía local. Zacatlán cuenta con una mezcla de estilos arquitectónicos, incluyendo el neoclásico y el barroco. Destaca la iglesia de San Pedro, que data del siglo XVI, y el antiguo conjunto conventual franciscano, que es un testimonio de su historia colonial. La región es famosa por su impresionante paisaje montañoso, con miradores como el Mirador de la Paz que ofrece vistas espectaculares de los valles. También se pueden visitar las cascadas de Chiflón, que son perfectas para los amantes de la naturaleza. Además de las manzanas, Zacatlán es conocido por su delicioso queso y dulces artesanales, que atraen a los gourmets. Las actividades incluyen senderismo, recorridos en bicicleta y visitas a fábricas de sidra, lo que lo convierte en un destino ideal para los ecoturistas. Zacatlán es una combinación perfecta de cultura, historia y naturaleza, haciendo de este pueblo un destino imperdible en México. Explorar los pueblos mágicos de Puebla es adentrarse en un mundo lleno de maravillas culturales, arquitectónicas y naturales que no solo enriquecen el alma, sino que también deleitan los sentidos. Estos destinos, que van desde la tranquilidad de Cuetzalan hasta la belleza colonial de Puebla capital, son perfectos para aquellos que buscan autenticidad y conexión con la historia. Les invitamos a visitar estos maravillosos lugares y compartir sus experiencias, contribuyendo así a la preservación y apreciación de la riqueza cultural de México. No olviden dar me gusta a este video y suscribirse para más contenido sobre los tesoros ocultos de nuestro país. Gracias por acompañarnos en esta aventura, hasta la próxima, y sigue explorando el mundo con nosotros.